Buenas, arrancamos una nueva edición de Red Internacional. Hoy vamos a analizar la situación y las negociaciones alrededor del cese al fuego en Gaza, sus motivos, qué contradicciones tiene. Y bueno, José nos va a estar acompañando desde Italia. Hola José, ¿cómo estás? Hola Matías, hola a todos. Sí, hoy los estoy saludando desde Roma y vamos a estar hablando del movimiento en solidaridad con Palestina que tuvo un punto avanzada acá en Italia y también en el Estado español, con grandes jornadas de lucha, así que lo vamos a estar contando desde acá. Bueno, y también vamos a entrevistar a Bruno Gilga de Esquerda Diario de Brasil, que fue parte de la Global Sumud Flotilla y coordinador de uno de los barcos de la flotilla. Bueno, y como siempre, les pedimos que se asocien al canal. Este programa y todos los programas de la Izquierda Diario Más los sostenemos gracias a la ayuda de ustedes. Así que bueno, arrancamos. Vamos a ver la columna que preparó Mati Medina, que repasa un poco todo lo que estuvo pasando estos días en las negociaciones sobre Gaza. ¿Pensaste que el genocidio en Gaza iba a terminar con un acuerdo de paz? Quédate que te cuento qué hay detrás del nuevo plan de alto al fuego y el plan de Trump para Medio Oriente. Spoiler, no es ni la paz ni mucho menos justicia. Después de 2 años de esta etapa del genocidio, con casi 70.000 palestinos asesinados, el Estado de Israel, con Netanyahu al mando, arrasó Gaza. Todo avalado y financiado por Estados Unidos, mientras Europa miraba para otro lado. El plan de 20 puntos se gestó con Donald Trump, el gobierno de Israel y los regímenes árabes aliados de Estados Unidos. El objetivo, obligar a Hamas a desarmarse y entregar Gaza a un consorcio proimperialista. Pero el plan fue mutando. Lo que arrancó como ultimátum terminó dando lugar a una tregua negociada. La primera etapa, firmada en Egipto, tiene 4 claves. Primero, cese al fuego. Aunque Israel ya mató a 60 palestinos en las primeras horas y el número se incrementa todos los días. Segundo, retiro parcial del ejército israelí, del 80% al 53% del territorio ocupado en Gaza. Tercero, intercambio, todos los rehenes israelíes por 2.000 rehenes palestinos. Y cuarto, la entrada de ayuda humanitaria, lo que Israel retenía para usar el hambre como arma de guerra. La noticia que dio la vuelta al mundo fue la liberación de los rehenes y la euforia en Israel, mientras Trump aterrizaba en Tel Aviv y era recibido como un rockstar y como si fuese un salvador. Pero del otro lado también se vieron imágenes emocionantes de la liberación de los rehenes palestinos y del retorno masivo de los gazatíes a sus tierras. Estas tierras totalmente arrasadas y destruidas. Este acuerdo, presentado como histórico, es una pausa táctica para negociar el futuro colonial de Gaza. El propio ministro de Defensa planteó que luego de la entrega de rehenes, Israel continuará con su plan de destruir a Hamas. Y ya sabemos lo que eso significa en realidad. No es real la paz mientras siga la ocupación colonial. Y no tenemos ninguna confianza en que Israel respetará el alto al fuego. En lo que sí confiamos es en las fuerzas que se mostraron en las enormes movilizaciones que hubo tanto en Italia como en el Estado español. Es importante destacar esto último que decía Mati en el informe, porque dentro de las múltiples causas que obligaron a Netanyahu al cese al fuego, fueron muy importantes las acciones en solidaridad con el pueblo palestino a nivel internacional que tuvieron epicentro en Europa e incluyeron la huelga general en Italia de hace unas semanas. Sí, y esta semana también en el Estado español hubo una jornada el 15 de octubre de huelga y de mucha movilización también por Palestina que llamaron varios sindicatos y movimientos sociales, así que también vamos a estar hablando más adelante de eso. Bueno, estos días vimos toda la gira de Trump por Israel y Egipto diciendo que había conquistado la paz eterna en Medio Oriente y payasada por el estilo. Pero lo que quedó por ahora del famoso plan de los 20 puntos, el plan colonialista presentado junto con Netanyahu en la Casa Blanca, es el cese al fuego, ¿no? Un parate en el genocidio que los 2 millones de habitantes de Gaza ya llevan sufriendo más de 2 años. Y bueno, estos días vimos también la entrega de los 20 rehenes israelíes por parte del Hamas y de 2.000 rehenes
palestinos por parte de Netanyahu, entre los cuales hay 1.700 que no tienen ni cargos en su contra, es decir, que no se sabe ni siquiera por qué están como prisioneros. Recordemos, porque de esto casi no se habla, que todavía quedan alrededor de 9.000 palestinos detenidos ilegalmente en Israel, entre los cuales hay cientos de niños y adolescentes. Bueno, lo cierto es que a pocos días de establecida la tregua, ya está, diríamos, pendiente de un hilo. Ahora la excusa es la repatriación de los cuerpos de los rehenes israelíes, fallecidos que faltan, ¿no? a los cuales Hamas plantea que no tiene acceso porque estarían sepultados junto con miles de palestinos entre las toneladas de escombros producto de los bombardeos israelíes. Como represalia, Netanyahu está impidiendo la entrada de buena parte de la ayuda humanitaria. Y bueno, Trump también se sumó estos días a las amenazas diciendo que podía darle vía libre a Netanyahu para volver al ataque si no aparecían los cuerpos, ¿no? Sí, como decías, el cese al fuego es una pausa temporal, pero de ningún modo una solución de fondo. Es decir, no es ni la paz tan anunciada por Trump, ni esa solución final de la que hablaba Netanyahu. Recordemos que hace 2 años Netanyahu planteó que uno de sus objetivos era la eliminación total de Hamas. Incluso llegó a plantear la idea de la expulsión total de los palestinos de la Franja de Gaza. Pero bueno, eso no lo consiguió después de 2 años de genocidio. Además, hay que decir que el cese al fuego, bueno, vos lo mencionabas, es muy inestable, pende de un hilo, como se vio en la negociación por la recuperación de los cuerpos de los rehenes asesinados. Ahora, más allá de esto, incluso si el cese al fuego se mantiene, avanzar con el plan de conjunto que se propusieron es mucho más difícil. Tengamos en cuenta que uno de los puntos que figura en el plan que acordaron Trump y Netanyahu es el desarme de Hamas. Pero en estos días lo que pasó fue que milicianos de Hamas salieron de los túneles y empezaron a reafirmar su poder territorial en distintas partes de la franja. Entonces, la gran pregunta es ¿por qué aceptarían desarmarse? Foreign Affairs y otros medios ya están señalando algo que es bastante evidente, y es que Hamas va a pelear con uñas y dientes para mantener su poder político y territorial en la Franja de Gaza. Además, está la discusión sobre el futuro gobierno y Hamas quiere participar, digamos, de esa estructura política palestina que pretende que surja de la transición. Pero esto sería inaceptable desde el punto de vista de Netanyahu. Bueno, y otro tema de calado es la cuestión de Cisjordania. En todo este tiempo, los colonos ultras sionistas vienen avanzando muchísimo en Cisjordania y hay sectores que quieren directamente la anexión del conjunto del territorio, pero eso no es lo que figura en el plan que anunció Trump. Bueno, y finalmente lo que mencionaba antes, la cuestión del gobierno y cómo se va a hacer esa transición. ¿Cómo se va a implementar esa fuerza internacional? ¿Quién va a poner tropas sobre el terreno con todos los riesgos que implica? Bueno, evidentemente quedan muchas cuestiones que son muy espinosas por delante y que no están para nada resueltas. Bueno, ya vimos lo que pasó con el acuerdo de enero de 2025, ni bien asumió Trump. Después de la primera etapa de este acuerdo, pasados menos de 2 meses, Israel rompió el acuerdo para seguir el genocidio con más brutalidad todavía. De fondo, lo que está es, bueno, lo resaltaba esta semana el analista John Mearsheimer, que es el proyecto que hoy encarna Netanyahu, pero que lo trasciende a Netanyahu, que necesita apelar a la limpieza étnica en Palestina, porque es la única forma que tiene de conquistar el gran Israel sobre todo el territorio palestino, ¿no? Lo hicieron en 1948, lo hicieron en 1967 y lo están haciendo ahora. Pero el tema es que la situación cambió desde marzo hasta ahora. Hubo un punto de inflexión, que es muy importante tenerlo en cuenta, que fue el ataque aéreo de Israel en Doha, ¿no? la capital de Qatar,
que no solo es aliado de Estados Unidos, sino que ahí está la principal base militar estadounidense del Golfo Pérsico. La intención era matar a los dirigentes del Hamas que estaban ahí. No los mató el ataque, pero provocó un terremoto en Medio Oriente, este ataque, porque todos los aliados de Estados Unidos en la región, empezando por Qatar y por Arabia Saudita, empezaron a desconfiar del propio Trump. De hecho, pocos días después, Arabia Saudita firmó un acuerdo con Pakistán para compartir su paraguas de armas nucleares frente a posibles conflictos, ¿no? Es decir, toda la política de Trump de normalizar las relaciones con las monarquías del Golfo e Israel para hacer negocios, los llamados acuerdos de Abraham, se estaban yendo al tacho. De hecho, inmediatamente después del cese al fuego en Gaza, esto se empezó a revertir. Trump está negociando un acuerdo de defensa con Arabia Saudita, parecido al que había firmado después del ataque de Israel a Doha con Qatar, ¿no? Que establece que un ataque a esos estados sería considerado como una amenaza para la paz y la seguridad estadounidenses, ¿no? Este entramado es uno de los elementos claves que impulsó a Trump a involucrarse con todo en el cese al fuego, poniendo en juego su autoridad política como presidente, nada más ni nada menos que de la principal potencia imperialista, ¿no? Claro, y acá hay una cuestión muy importante para tener en cuenta en todo esto, que es la enorme dependencia de Israel respecto de Estados Unidos en varios planos, a nivel político, militar, financiero. Entonces, los cambios en la opinión pública estadounidense están actuando en toda la negociación. En este sentido, salió un artículo del Washington Post hace unos días que plantea que la mayoría de los judíos estadounidenses están en contra de lo que está haciendo Netanyahu e incluso piensan que Israel cometió crímenes de guerra. Incluso 4 de cada 10 piensan que hay que llamarlo genocidio. En un podcast del ultraderechista Tucker Carlson, un analista hace unos días decía que toda persona menor de 30 años en Estados Unidos hoy está en contra de Israel. Es decir, es una definición muy fuerte. En programas anteriores ya veníamos destacando esto, es decir, que el descontento con Israel, el repudio a lo que está haciendo Netanyahu no es solo muy extendido en la base demócrata, sino también en la base republicana e incluso en el movimiento MAGA. Y entonces todo esto evidentemente está condicionando mucho al propio Donald Trump y explica por qué se jugó con todo a presionar para que saliera de algún modo este cese al fuego y presentar esta negociación. Además de esto estuvieron las movilizaciones de este sábado 18 en Estados Unidos, con millones en las calles con la consigna No Kings. Algunos analistas ya dicen que son las manifestaciones más grandes desde que asumió Donald Trump. Bueno, esto que señalabas de la opinión pública norteamericana, donde 4 de cada 10 opinan que hay genocidio, lo que comentaba antes sobre el ataque a Doha, donde de hecho Netanyahu se le salió de control a Trump, son todos elementos que hacen que Trump se haya jugado su autoridad política en el acuerdo actual de cese al fuego. Aunque, como vimos otras veces, también puede quedar otra vez como un payaso, digamos. Esto todavía está por verse. Pero lo que vemos es una brecha relativa que hay entre los intereses de Trump en Medio Oriente por un lado y por otro lado la continuidad del genocidio que necesitan Netanyahu y sus aliados de ultraderecha religiosa para concretar el proyecto este del Gran Israel, avanzando sobre la Franja de Gaza y Cisjordania. Y acá hay un nudo que es clave si nosotros queremos entender lo que puede llegar a pasar con el actual cese al fuego, ¿no? Y en este escenario es que se da justamente el enorme impacto
del movimiento internacional en solidaridad con Palestina, que fue el otro factor clave que actuó sobre la situación. Hacía mucho que no veíamos un impacto político del movimiento de masas a nivel global como ahora, provocando crisis políticas internas en los propios países imperialistas, nuevos fenómenos políticos, procesos novedosos de la lucha de clases y en la conciencia de millones, ¿no? Bueno, muchos fenómenos. Sí, y uno de los lugares donde quizás más se vio todo este impacto del movimiento de solidaridad es en Europa. Acordémonos que el 4 de octubre hubo movilizaciones multitudinarias en varios países y el 11 de octubre hubo otra marcha de las más masivas en Londres, marchas nacionales, con alrededor de 500.000 de personas. Y esta es la marcha número 18 que es de este tipo que se viene haciendo desde hace 2 años. Bueno, el epicentro de todo este movimiento se movió en las últimas semanas a Italia con la huelga general llamada por varios sindicatos el 3 de octubre y también con enormes jornadas de lucha, como decía al principio, en el Estado español sobre lo que ahora vamos a volver. Ahora, para todo este movimiento hubo un catalizador, un desencadenante clave que fue la flotilla. La flotilla de la Global Summit, nosotros la venimos siguiendo desde que partió del puerto de Barcelona y en todo su viaje, y también la seguimos desde adentro, desde uno de los barcos, porque allí estaba uno de nuestros compañeros de la red internacional, Bruno Gilga, de Esquerda Diario de Brasil. Él era coordinador del barco Sirius. Y para hablar justamente de todo esto, ahora estamos en comunicación con Gilga. Hola, Bruno. Hola, Bruno, ¿cómo estás? Hola Matías, hola José, es un gusto, un privilegio poder estar hablando con ustedes, con todos que acompañan la red internacional. Recién conversábamos sobre el papel catalizador del movimiento internacional en solidaridad con Palestina que cumplió la flotilla. Y queríamos que nos cuentes cómo fue la experiencia de estar ahí, cómo vieron desde la flotilla la enorme solidaridad internacional que se fue desarrollando. Sí, Matías, José, así es. La verdad es que creo que ya hace muchos meses que el fenómeno de solidaridad internacional con el pueblo palestino se está fortaleciendo mucho. Eso lo vimos en muchas manifestaciones por el mundo a lo largo de los últimos meses. Estuvimos nosotros también de la Red Internacional de Izquierda Diario participando de la Marcha Global a Gaza en Egipto hace pocos meses, que también ahí vimos miles de personas de decenas y decenas de países, lo que también expresaba este crecimiento de este fenómeno de solidaridad internacional con el pueblo palestino. Pero es verdad que en estas últimas semanas y en particular mientras nosotros estábamos navegando por el Mediterráneo, esta movilización, esta fuerza alcanzó un patamar inédito en mucho tiempo. Creo y seguro nos pone contentos, nos orgullamos de haber dado alguna contribución con la flotilla, con la Global Summit Flotilla, en nuestra participación e intervención ahí, pero fuimos parte de un movimiento que tuvo también como protagonistas millones de personas en decenas de países y en particular las iniciativas obreras independientes con un carácter histórico como fueron las huelgas generales, en los paros generales en Italia, mientras navegábamos o mientras estábamos ilegalmente detenidos en Israel. Esta semana mismo de la huelga de la clase trabajadora del Estado español, de tantos lugares del Estado español, y eso nos dio muchísimo ánimo. O sea, intentaron detener la solidaridad internacional de todas formas. El sionismo hizo todo que pudo para detener la solidaridad, para detener la flotilla. Nosotros tuvimos que enfrentar los ataques de los drones con los dispositivos incendiarios en aguas territoriales de Tunisia, después en aguas internacionales cuando tuvimos 11 embarcaciones
bombardeadas por drones en una sola noche, y con todo eso pensaban que podrían detener la solidaridad entre la flotilla y la solidaridad internacional, y todo lo que pasó fue el contrario. O sea, el día siguiente, no solo nosotros que estamos embarcados, estamos con todo ánimo y decisión y convicción de seguir rumbo a Gaza, a llevar no solo la ayuda humanitaria, sino la solidaridad de estos millones de personas que sentíamos que estaban con nosotros, al pueblo palestino, sino que vimos las manifestaciones, las demostraciones de solidaridad, no solo con la flotilla, sino con el pueblo palestino. Haber estado ahí fue una oportunidad de haber compartido, vivido y aprendido con muchos y muchas compañeras de tantos países y tantos lugares tan distintos del mundo con quienes compartí y compartimos este viaje. La embarcación en que yo participé, en que yo estuve como coordinador, era el Sirius Haifa, que tenía justo un montón de compañeros de Valencia, Cataluña, Madrid, Euskadería, tantos lugares que yo vi movilizándose esta semana en la huelga general del Estado español. Enfrentamos todos estos bombardeos de los drones, y en ocasiones como estas hacíamos discusiones y decíamos, bueno, si hay alguien que frente a todo esto, que no estaba claro que capaz que podría pasar para alguien, quiere bajarse, todavía es posible, y una y otra vez, después de cada ataque, todos en la embarcación decían, no, no, nosotros vamos a seguir hasta el final. O sea, pudimos vivir ahí una fuerza muy grande que no tiene otra fuente, no tiene otro origen que no sea la fuerza y la resiliencia de la lucha y la resistencia del propio pueblo palestino, que está inspirando y enseñando el camino de enfrentamiento contra el imperialismo, inspirando este fenómeno de solidaridad internacional que estamos viendo tomar una proporción tan fuerte y ser tan resiliente, tener tantas expresiones. Cuando llegamos, después de estar detenidos, llegamos ahí en el puerto de Ashdod, y ahí sí la policía la represión fue más fuerte, y estábamos todos en el piso, con la carga en el piso, aguardando el procesamiento, cuando empezamos a escuchar Ben Gvir, con cámaras atrás de sí, haciendo un discurso en hebreo, con nosotros de fondo, con la cabeza baja, y ahí nadie pudo mantener la cabeza baja, y no importaba el nivel de represión y cuántos de nosotros eran arrastrados por la policía, todos siguieron gritando Palestina libre hasta que Ben Gvir tuviera que desistir de hacer este video y se fuera. O sea, un montón de expresiones de que la resiliencia del pueblo palestino de verdad está inspirando y enseñando un movimiento de solidaridad muy, muy fuerte que tiene un carácter histórico. Sí, acá vimos ese video del ministro de Seguridad, Ben Gvir, cuando los acusaba de terroristas, y ustedes ahí gritando Palestina libre. La verdad, muy bueno. Y como decías, en la flotilla también fueron muchísimos activistas del Estado español, y eso, bueno, explica también el impacto que tuvo este movimiento. Siguiendo un poco con lo que venías comentando, lo que nos gustaría es que nos cuentes un poco más cómo vivieron ese momento de la detención, del secuestro por parte de militares israelíes. Sí, lo más importante sobre esto, además de lo que ya comentaba, es decir que nosotros lo que tuvimos que enfrentar ahí en la prisión de Kiziot, sabemos muy bien que no tiene ninguna comparación con lo que enfrentan los palestinos en esta misma prisión, que es una conocida por la tortura, por las violaciones gravísimas de derechos humanos contra los palestinos, y en todas las prisiones en el Estado ilegítimo de Israel, donde mismo ahora, después de la troca del cambio de prisioneros, siguen más de 9.000 personas detenidas, siendo cientos de niños, una gran parte, miles y miles, sin siquiera acusación, mucho menos cualquier cosa que se parezca con un proceso legal. Este régimen colonialista, que es un fascismo en contra del pueblo palestino en la Palestina histórica, quiere decirse la democracia del Oriente Medio, y eso es todo lo contrario de la verdad, como vemos ahí. O sea, nosotros sabemos que
por el apoyo que teníamos de todo el mundo, por la visibilidad que sabían que nosotros tendríamos al salir. Estábamos en celas con mucha gente de Europa, de Estados Unidos, con parlamentarios, con gente con grande llegada y una plataforma, y sabían que con nosotros no podían hacer lo mismo que estos mismos guardas con quien estuvimos ahí hacen contra los palestinos, que nosotros no encontramos, no lo vimos, hicieron todo para que no tuviéramos ningún contacto, ninguna oportunidad de conocer y traer afuera sus historias, sus relatos. Pero aún así, con nosotros hubo, claro, un montón de violaciones. Muchos compañeros necesitaban de medicamentos, necesitaban de insulina con urgencia. Hubo situaciones con compañeros asmáticos en crisis de asma y nosotros todos juntos en solidaridad por cada uno que estaba en una situación así, gritando emergencia médica, necesitamos de médicos, y estos mismos guardias venían y gritaban que no había no había médicos para animales, y por eso mismo no había médicos para nosotros. O sea, esto y muchas otras cosas que pasamos, sabemos que no tienen ninguna comparación con lo que pasa en los palestinos, y lo estamos denunciando para la gente que no sepa lo que es el régimen sionista, pueda comprender e imaginar que si hacen eso con cientos de activistas humanitarios que tienen tanta visibilidad, que vienen de Europa, que tienen piel blanca, que no se los puede, son parlamentarios, son gente conocida, no se los puede presentar al mundo como si fueran terroristas, ¿qué no hacen con los palestinos y palestinas, incluso niños, que ellos tratan como si fueran terroristas, y que la gran prensa, incluso en este momento en que estamos viendo los relatos de los palestinos libertados, de lo que pasaron y enfrentaron en estas prisiones, al mismo tiempo que la gran prensa no los muestra y intenta hacer con que todos parezcan como si fueran no humanos, como si fueran una amenaza. Esto es lo que es el régimen sionista y su represión. Lo de los niños palestinos que están como rehenes, lo comentábamos antes también, es algo que es increíble, cómo se silencia en todos lados. Bueno, pero siguiendo un poco quería preguntarte, después de todo lo que pasó, el que se haya tenido que declarar un cese al fuego, pero que como sabemos es solo una tregua, que hay que ver cuánto va a durar en el marco de la política colonial que continúa el Estado de Israel. En este marco, ¿qué perspectivas ves vos para el movimiento en solidaridad con Palestina? Sí, esto es muy importante, es decisivo en este momento llevar adelante y potencializar la movilización en solidaridad con el pueblo palestino. El cese al fuego es algo frente que es también y en parte expresión del propio movimiento y de la fuerza del movimiento del pueblo palestino y del movimiento internacional en solidaridad con el pueblo palestino. Aún así, es producto también de otros factores más inestables, y nosotros estamos viendo en este momento mismo, o sea, Netanyahu, mientras firmaba, hacía declaraciones apuntando para la intención de romper otra vez, como hizo ya 2 veces antes, también este cese al fuego. Y mismo mientras está el cese al fuego, estamos viendo que el sionismo no para los asesinatos contra los palestinos, no para la deshumanización de los detenidos, no permite la entrada de la ayuda humanitaria tal cual fue pactada que entraría. Estamos juntos en esto, por tanto, con el pueblo palestino en el alivio que llevó a las conmemoraciones, pero también en la desconfianza, también en las denuncias de que están volviendo a sus ciudades, a sus casas, y encontrando nada que no sea destrucción y ruinas. Y estamos arriba de todo con el pueblo palestino en su lucha por la autodeterminación, porque también Trump, mismo en la primera formulación de su propuesta, que va más allá de este cese al fuego, de lo que llama, y es ridículo, plan de paz, que no tiene nada que ver con paz, es un plano de subordinación total del pueblo palestino al imperialismo, a un consejo presidido por el propio Trump, con gente como Tony Blair. Y nosotros vimos que además de estos, Netanyahu, Trump, Milei en Argentina, que les apoya en todo, también otros gobiernos
que en los días y semanas anteriores, producto de la fuerza de la movilización, estuvieron buscando disfrazar su propio rol y el rol de sus estados en el genocidio. Así que apareció este plan de paz de Trump. Otros, como también Sánchez del Estado español, salieron a apoyarlo, como hicieron muchos gobiernos y direcciones políticas en los países árabes, también en otros países donde en las palabras los gobiernos condenan el genocidio, como en Brasil el gobierno Lula, pero en los actos sostienen todas las relaciones comerciales, diplomáticas que son determinantes para abastecer el sionismo, permitir que el sionismo siga con su política colonial. O sea, frente a todo esto, lo que tenemos que hacer es, en este momento, aprovechar la gran oportunidad que es este momento inédito de tanta fuerza del fenómeno de solidaridad activa con el pueblo palestino y la entrada en escena de la clase obrera con sus métodos, su forma de lucha, con independencia política. Este es el sujeto que, con independencia de todas estas variantes burguesas, esta es la que puede lograr este gran objetivo que hoy es el centro de toda lucha del mundo, de todos los pueblos oprimidos contra el imperialismo y de toda la clase obrera en contra del capitalismo. Que nadie piense que sus intereses en ninguna parte del mundo se juegan por fuera de esta gran batalla, porque no es por nada que después de que el sionismo pasó por arriba de todo lo que cualquier uno pensó que sería una línea roja que no pudieran pasar, el imperialismo y estos mismos gobiernos siguen bancándolo y permitiendo que ahora preséntese como promotor de la paz, que salgan todos impunes de este genocidio de cientos de miles de personas muertas, es porque saben que ahí se definen los intereses del imperialismo y al mismo tiempo, al revés, una victoria del pueblo palestino ahí, después de décadas luchando contra el colonialismo, contra la ocupación, enfrentando un ejército terriblemente equipado y entrenado y financiado por el centro del imperialismo del mundo, después de ser tan resiliente, no desistir nunca, por casi más de 100 años de contar del comienzo del movimiento sionista en Palestina, una victoria del pueblo palestino, ahí es una demostración de la fuerza que tienen los pueblos oprimidos y un impulso sin igual para todas las luchas de los pueblos oprimidos y la clase obrera en todo el mundo. Esta es la perspectiva con que tenemos que en este momento seguir y buscar incluso potencializar la solidaridad internacional, aprovechar el momentum de fuerza que tiene ahora para llevarlo adelante por una Palestina libre del río al mar. No podemos más que suscribir tus palabras. Muy buena la entrevista, la verdad, y muchas gracias, Bruno, por esta charla y te mandamos un abrazo enorme. Yo agradezco la invitación, la oportunidad de estar hablando con ustedes, Matías, José, y con todos que acompañan Red Internacional, que en este momento es un instrumento y una herramienta de esta lucha. Así que también llamo a todos a difundirlo, a compartirlo y buscar con eso también fortalecer la lucha del pueblo palestino. Gracias, Bruno. Un abrazo. Bueno, Bruno mencionó ese llamado de los portuarios italianos para bloquearlo todo si atacaban a la flotilla y este llamado de un sector de la clase trabajadora que tiene, la verdad, una posición estratégica en el transporte marítimo en el Mediterráneo marcó verdaderamente un antes y un después. Entre el 22 de septiembre y el 4 de octubre, en Italia hubo 2 huelgas generales contra el genocidio en Gaza, varias manifestaciones realmente multitudinarias, una manifestación de casi 1 millón de personas a Roma y les diría decenas y decenas de acciones que no salen en los grandes medios de vanguardia, de bloqueos de puertos, bloqueos de estaciones, ocupaciones de universidades, de escuelas secundarias, cortes de autopistas, asambleas. Realmente se vive acá un estado bastante de efervescencia. Y ese llamado de los portuarios actuó como un disparador para la emergencia masiva de la clase trabajadora y de la juventud estudiantil italiana y también de muchísimos jóvenes precarios. Acá hay una frase que me contaron que me gustó muchísimo, que dice: nosotros luchamos por liberar a Palestina y Palestina nos liberó a nosotros. Es decir, que esa causa palestina
anticolonial, antiimperialista, está marcando la entrada en escena, en la lucha de una nueva generación que está peleando contra este genocidio, pero también contra sus propios gobiernos imperialistas. Hace unos días estuve en Livorno y pude participar ahí de una asamblea que llamaban los portuarios de Livorno, junto con trabajadores ferroviarios, con docentes, con estudiantes. Bueno, ellos contaban que estaban hacía 20 días haciendo un bloqueo permanente, como un campamento ahí en el puerto, una guardia permanente, para bloquear los barcos que llevaban armamento o combustible a Israel. Y lograron bloquear un barco de bandera norteamericana y un barco de bandera israelí que se tuvo que ir del puerto sin carga, así que lo vivieron como un triunfo. Ahora, en esta asamblea decían que se proponen seguir luchando porque la pelea que hay que dar es contra el rearme de los gobiernos europeos, contra el militarismo, y además para mantener esa unidad por abajo que se conquistó, digamos, en las calles o en las asambleas. Y esto, la verdad es que tiene una potencialidad enorme. Estos ejemplos ya están moldeando a toda una nueva generación. Acá hay una canción que también aprendimos estos días que dice: los portuarios nos enseñaron que bloquear armamento no es delito. Es decir, que está surgiendo una nueva forma de pensar mucho más radical ligada a esta intervención de la clase trabajadora y de la juventud. Genial el lema ese, nosotros luchamos por liberar a Palestina y Palestina nos liberó a nosotros, ¿no? Bueno, evidentemente todo el proceso en Italia deja muchas cuestiones para reflexionar en profundidad. Por ejemplo, muchas veces nos dicen a nosotros, bueno, ustedes plantean la huelga general, pero ¿cómo se hace esto? ¿No? O nos dicen, ¿cómo se logra el frente único si la burocracia de los sindicatos siempre divide y frena todo? Bueno, miremos Italia, ¿no? Ahí la burocracia de la CGIL intentó boicotear todo lo que pudo la convocatoria a la huelga del 22 de septiembre, impulsada por la Unión Sindical de Base, la USB, pero la indignación contra el genocidio, todo lo que eso significó se fue abriendo paso, y el bloqueamos todo entraba cada vez más en las universidades, en las escuelas. La voz de los portuarios de Génova para bloquear los puertos se hizo escuchar cada vez más fuerte. La juventud precarizada, no sindicalizada, también cumplió un papel muy importante. Fue tanta la presión que la propia CGIL tuvo que reubicarse y converger con los sindicatos de base, y así se logró la huelga del 3 de octubre finalmente, ¿no? Se bloquearon los puertos, fue una movilización tan amplia que pudo imponer el bloqueo generalizado en autopistas y estaciones, a pesar de toda la legislación represiva que hay en Italia. Es decir, los sindicatos de base, la juventud precaria no sindicalizada, las y los universitarios, las y los estudiantes, toda esa fuerza le terminó imponiendo a la CGIL la unidad que no quería y terminó dando lugar a la histórica huelga del 3 de octubre. Obviamente es una pelea que no termina acá, ni mucho menos, ¿no? Como señalan nuestros compañeros de la Voce del Elote, la unidad todavía es muy frágil. Es necesario avanzar con todo en la organización de base, en la coordinación, en la articulación de los diferentes sectores. Pero bueno, la próxima vez que nos pregunten por la huelga general, diría, bueno, empecemos por mirar Italia, ¿no? Sí, totalmente. Hay un artículo que publicamos hace unos días en la Red Internacional y en Ideas de Izquierda de Juan Dalmaso, que retoma una idea que es Italia como un laboratorio actual de la lucha de clases. Y me gusta mucho esa idea porque lo que estoy viendo acá, como les contaba antes, son múltiples experiencias de una vanguardia obrera y juvenil que se combinaron con esa irrupción, digamos, del movimiento de masas, que fue sorpresiva en general para todos y que abrió una nueva situación. Este sábado hubo una movilización muy masiva en Florencia,
convocada por el colectivo de la fábrica JKN, que es una fábrica que está luchando hace varios años contra el cierre. Los trabajadores la ocuparon y plantean la necesidad de reconvertirla para un plan de transición ecológico. Y bueno, tiene un apoyo masivo, ¿no?, en toda Italia. Entonces, esas experiencias previas de sectores de vanguardia como este u otras, por ejemplo, procesos asamblearios que se venían dando en el sector ferroviario, ahora se están combinando con estas nuevas experiencias del movimiento estudiantil que se empezó a reactivar por Palestina y que levanta una causa antiimperialista. Bueno, son un laboratorio de experiencias políticas muy, muy interesantes. Y todo esto, como les decía antes, también está teniendo un impacto del otro lado de los Pirineos. El 15 de octubre tuvimos una importante jornada de huelgas y de movilizaciones contra el genocidio, justamente siguiendo el ejemplo de Italia. Los grandes sindicatos, las centrales sindicales, habían convocado una huelga de 2 horas por turno, pero todo el espectro de sindicatos que acá se conocen como la izquierda sindical, lo que sería el sindicalismo de base en Italia, convocaron a una huelga de 24 horas. Bueno, esta tuvo un poco más de impacto, por ejemplo, en regiones como el País Vasco o en Galicia. En otros lugares fue con menos impacto, en los lugares de trabajo directamente, pero sí hubo acciones muy masivas y muy interesantes donde se combinó sectores de trabajadores más combativos junto con el movimiento estudiantil y importantes huelgas estudiantiles en universidades y también en institutos secundarios. Bueno, más en general estamos viendo también tendencias a salir a la lucha, a reactivarse distintos sectores, a la unidad obrero-estudiantil desde abajo, lo cual es muy importante. Y si tomamos en cuenta entonces lo que pasa en Italia, en el Estado español, también en Francia, de lo que hablamos en otros programas, donde se viene de importantes jornadas de huelga y de lucha contra el plan de recortes del gobierno, que además, digamos, es un plan de recortes para financiar el rearme militar, el militarismo y la vía, digamos, de ir a un aumento de las tendencias a la guerra, como ya se está viendo desde la guerra de Ucrania, ¿no? Pero bueno, los procesos de lucha de clases que estamos viendo están mostrando una reactivación en todo el sur de Europa que es bastante importante. Muy bueno. Bueno, ahora si te parece, vamos desde Italia a América Latina. Bueno, por un lado hay que decir que hubo un salto estos días en la ofensiva imperialista de Trump sobre la región y sobre Venezuela en particular. Con el ataque que se produjo esta semana ya van 6 ataques a embarcaciones en el sur del Mar Caribe y 27 asesinatos. Ahora Trump confirmó públicamente que autorizó a la CIA para realizar operaciones encubiertas en Venezuela, con todo la carga que tiene ese planteo del involucramiento de la CIA en operaciones encubiertas en América Latina, ¿no? Es un salto grande en la ofensiva imperialista, esto que hay que repudiar y hay que enfrentar con todo. Y por otro lado, hay que destacar 2 puntos candentes de la lucha de clases en la región. El primero, Ecuador, que ya lleva 26 días de movilizaciones. Estos días la CONAIE ratificó la continuidad de la lucha mientras el gobierno de Noboa está intentando dividir al movimiento. Y en segundo lugar, Perú, donde se vieron los enfrentamientos más grandes de estos días, donde hubo un golpe institucional palaciego, donde el Congreso destituyó a la golpista Dina Boluarte y nombró al frente del gobierno a José Gerí, en un intento de desactivar las movilizaciones que venía habiendo. Bueno, evidentemente no funcionó porque pasó todo lo contrario. Pero bueno, si te parece, veamos el informe que preparó Guille Stola sobre esto. Perú, el país que desde 2016 tuvo casi tantos presidentes como años transcurridos, otra vez volvió a cambiar de gobierno tras la inhabilitación de Dina Boluarte y la asunción de José Gerí en medio de una tremenda crisis social. Así que hoy te contamos lo último que sucedió en el país andino. Primero, un pequeño recap. Desde diciembre de 2022 se encontraba en el poder Dina Boluarte, después de que el Congreso, en un golpe de Estado institucional, destituyera a Pedro Castillo, quien había sido electo en 2021.
Hay que aclarar que Dina era la vice de Castillo. Boluarte enseguida se dedicó a reprimir salvajemente la revuelta social que estalló inmediatamente después de su asunción. Represión que terminó asesinando a 60 personas. Después de esto vinieron 3 años de un régimen represivo en donde los escándalos y denuncias de corrupción de Dina, su gobierno y el resto del Congreso fueron tan numerosos que solo nombrarlos nos tomaría todo un programa de radio internacional. Y para peor, es que Perú tiene una pobreza alrededor del 27%, un desempleo juvenil del 14%, más del doble de la media, 6%, y una tasa de informalidad del 70%. Sí, el 70% de los peruanos tiene trabajos precarios. Así que no es sorprendente que Boluarte tuviera solo un 4% de aprobación entre el pueblo peruano. Así que hartos de años de corrupción, precarización y pobreza, los jóvenes peruanos inspirados por las revueltas de Indonesia y Nepal dijeron basta y organizaron manifestaciones tipo Generación Z, tomando diversos reclamos. Principalmente el rechazo a la reforma previsional que obliga a jóvenes y trabajadores a afiliarse a una AFP, o sea, una jubilación privada, pero también exigiendo justicia por los asesinados en las protestas de 2022 y 2023 y que se garantice el derecho a la protesta. Y hay que mencionar el paro de los transportistas peruanos, que son víctimas de extorsiones y ataques por parte de grupos mafiosos que el gobierno usa como excusa para militarizar el país con el ejército y la policía. Que estas fuerzas estén activamente involucradas con esas mafias es solo un detallito. Así que el Congreso, para tratar de descomprimir la situación y también para salvarse ellos mismos, votaron la destitución de Dina Boluarte por inhabilitación moral. Y como tampoco zafaron las vicepresidencias, asumió el presidente del Congreso, José Geri. Geri no representa ningún cambio en absoluto. Fue uno de los principales actores en archivar la denuncia por la responsabilidad de Boluarte del asesinato de los manifestantes en 2022 y fue acusado de pagar coimas y además de violar a una empleada. Obviamente, esto no le gustó nada al pueblo peruano, que respondió el día 15 con un paro general y manifestaciones a lo largo del país. Especialmente en Lima, donde el rapero Truco, conocido en la escena de esa ciudad, fue asesinado por un policía civil cuando participaba de la movilización. Pero a pesar de que el régimen golpista de Geri y su Congreso apuestan por reprimir por un lado y al diálogo simbólico por el otro, en las calles se multiplican las movilizaciones en las que participan distintos sectores sociales, como jóvenes universitarios, docentes, movimientos indígenas, entre otros. Otra muestra de que el pueblo peruano se hartó de este régimen de represión, miseria y precarización y está exigiendo cambiarlo de raíz. La jornada de movilizaciones del pasado miércoles 15 que mencionaba Guille, estaría marcando un punto de inflexión en el proceso peruano. Tengamos en cuenta que Geri asumió el gobierno con un discurso relativamente dialoguista, llamando a una mesa de diálogo como para desactivar las movilizaciones, pero mientras tanto, por otro lado, nombraba al frente del Consejo de Ministros a un tipo que se llama Álvarez Miranda, un ultraconservador que venía atacando a la juventud ya desde antes, a la juventud movilizada, y venía de hecho para la represión. Y bueno, el nuevo gobierno buscaba dividir a los sectores movilizados, pero le salió el tiro por la culata. La movilización impulsada inicialmente por colectivos juveniles de la llamada Generación Z se transformó en un movimiento nacional con participación de estudiantes universitarios, de docentes, sindicatos, artistas, colectivos barriales, movimientos indígenas, etc., ¿no? Hubo protestas en las 24 regiones de Perú, esto es muy importante, es la extensión nacional del movimiento. La represión donde fue más dura fue en Lima, donde la policía mató a Eduardo Ruiz Sáenz. Nuestros compañeros de la izquierda Diario Perú resaltaban que justamente esto, ¿no? que la jornada del 15 fue un punto de inflexión en la coyuntura nacional. La principal novedad que marcaban ellos es la articulación entre diferentes sectores que aparecen unificados alrededor del rechazo al régimen y un reclamo de transformación estructural del país, digamos, ¿no? Lo vamos a seguir muy atentamente este proceso. Recordemos que en Perú en 2022 se dio una de las revueltas más importantes del último tiempo acá en América Latina. Después de la derrota de ese proceso vino una etapa de reflujo, digamos, que es lo que se está rompiendo claramente ahora con estas movilizaciones y bueno, que es de las más, esta movilización, la última del 15, es de las más grandes que hubo desde el 2022, ¿no?
Quería retomar algo que planteaste antes, y es que lo nuevo es este impacto que tiene el movimiento internacional por Palestina, que viene creciendo desde abajo, en la política de los estados por arriba. Esa combinación de lucha de clases y geopolítica. Esta semana, Giorgia Meloni dijo en una rueda de prensa, con su estilo provocador, que la tregua en Gaza no la había conseguido ni la huelga general de la Sigil, ni las movilizaciones, sino que la había conseguido una sola persona, y ese era Donald Trump. Bueno, el hecho de que tenga que salir así a disputar este relato, ¿no?, de lo que pasó, ya es indicador de que los gobiernos capitalistas temen mucho, digamos, lo que puede pasar si esta acción de la clase obrera, de la juventud, se sigue manifestando, se sigue radicalizando, si se gana más confianza en sus propias fuerzas. La otra cuestión, creo, a destacar es el carácter internacional del movimiento, el impacto que tiene de un país a otro y todo lo que ocurre internacionalmente, y que después termina siendo muy determinante en la política de cada país. Bueno, y creo que esa también es una base importante para poder fortalecer la perspectiva de un internacionalismo antiimperialista y socialista en el próximo periodo. Bueno, cuando contabas lo de Meloni, me acordaba de una nota que salió esta semana en el diario israelí Haaretz, que titulaba justamente lo contrario, ¿no? El título era algo así como "El mundo no Trump derrotó a Netanyahu". Y en esa nota se preguntaban qué motiva a un ciudadano italiano a abandonar un día su rutina para irrumpir en las calles en defensa de otras personas, de extranjeros que viven a miles de kilómetros de distancia, con una cultura diferente, con un idioma diferente, ¿no? Pero bueno, esto que parece hoy tan loco, no lo es para nada. Esta solidaridad internacionalista está inscripta en las mejores páginas de la historia de la lucha de clases moderna. Una historia que sectores de la juventud, de la clase trabajadora, del movimiento estudiantil, están retomando ahora en este instante de peligro, como diría Walter Benjamin, ¿no? Después de décadas de ofensiva política e ideológica del imperialismo, hace un tiempo que vemos elementos de recomposición de la subjetividad del movimiento de masas. Lo estamos viendo ahora con el movimiento en solidaridad con Palestina y lo estamos viendo como un salto enorme en este sentido, ¿no? Bueno, como contabas que dicen en Italia, ¿no? Nosotros luchamos por liberar a Palestina y Palestina nos liberó a nosotros. Bueno, creo que esa es la mejor síntesis que se puede hacer de lo que está pasando. Totalmente, sí. Bueno, y ahora ya nos despedimos hasta la próxima. De nuevo le queremos agradecer, como siempre, a todo el equipo de producción, a Milena Ferreira, a C. Pavic, a Ludmila Pons, a Daniela Emac en Buenos Aires, a Raúl Cámara y Nadine Trujillo y David desde Madrid, y en este caso también le queremos agradecer a Aurelia y a Máximo aquí en Roma, que colaboraron para que podamos hoy estar haciendo el programa. Así que a todos gracias y bueno, nos vemos la próxima. Sí, y antes de pedirnos algo muy importante, que es que necesitamos 3.000 socios en La Izquierda Diario para que este proyecto pueda seguir en pie, así que les pedimos nuevamente que se asocien, necesitamos la ayuda de ustedes. Bueno, es muy fácil, les vamos a dejar el link en la descripción del programa y ahí entran y se asocian para colaborar. Así que bueno, nos vemos la próxima.